El día de hoy vamos a presentar a una joven, y ella es candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 6. Me refiero a María de los Ángeles López Porfiri. Ella es abogado de la Universidad Adolfo Áñez, tiene un minor en Psicología Organizacional y diploma en Empresas Familiares y Tratamiento Tributario, y también realizó un máster en Business Law. Es casada, tiene 2 maravillosos hijos, devota de la familia y del emprendimiento. Es originaria de la ciudad de San Felipe, de la zona de Aconcagua, de nuestra quinta región cordillera, donde creció y formó su familia. Proviene de una familia por parte materna de inmigrantes italianos dedicados a la agricultura y exportación de fruta, uva de mesa principalmente, y por el lado paterno es una familia originaria de San Felipe, dedicada siempre al emprendimiento y con una amplia trayectoria. Nos referimos a María de los Ángeles en trabajos sociales, en centros vacacionales para niños de escasos recursos en la ciudad de los Andes a través de Maristas. Es cofundadora de Ma Colados, en microempresa dedicada a la elaboración de colados para niños, adultos mayores y personas post-cirugía hechos con ingredientes 100% naturales. Ella declara que nunca tuvo participación en ningún partido político hasta el estallido delincuencial del 18 de octubre de 2019, cuando, inquieta por lo que estaba sucediendo y preocupada por el futuro de nuestro país, se hizo militante del Partido Republicano y comenzó a trabajar activamente en la campaña por el rechazo en aquel entonces, el Comando Independiente de Gonzalo de la Carrera. Ahí se dedicó a capacitar ella como abogado a voluntarios alrededor de Chile y publicó varios manuales sobre el proceso electoral que fueron de uso público. Posteriormente se integró a la directiva regional de la quinta región del Partido Republicano como candidata a concejal regional, donde fue elegida por amplia mayoría. Hoy es candidata, como dijimos, a convencional constituyente por el Distrito 6 en representación del Partido Republicano, honrada para seguir defendiendo aquello en lo que cree. ¿Qué es eso? La vida por sobre todas las cosas, la igualdad ante la ley, el acceso a la igualdad de oportunidades, la inclusión de las personas con capacidades diferentes y del adulto mayor, la propiedad privada y el agua, la subsidiariedad del Estado que nos permita a todos desarrollarnos libremente en nuestro país, de la familia y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, la transparencia y el límite de atribuciones y facultades a los políticos y personas que detentan cargos públicos, la seguridad nacional e individual que nos permita a todos vivir en un entorno con orden y seguridad pública, la libertad de culto y por sobre todo la democracia. Entonces damos la más cordial bienvenida a la invitada del día de hoy, María de los Ángeles López Porfiri. María de los Ángeles, buenas tardes. Bienvenida a Revelando el Día Viernes. Hola Mario, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y un saludo cordial a todos los que nos acompañan hoy día en el programa Revelando. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Sí, quería, María Los Ángeles, primero que todo agradecerte por tu trabajo respecto de trabajos sociales. Tienes un sentido de la ayuda importante, trabajar con personas de discapacidades diferentes, preocupadas del adulto mayor. Y entonces mi pregunta primera es, ¿cómo vas a defender el derecho a la vida en la Constitución? Porque veo que es dentro de tus preocupaciones el derecho a la vida aparece como destacado. Y entonces hay algunos que no están muy preocupados del derecho a la vida, ¿no? ¿Verdad? Y han promovido el derecho al aborto por 3 causales. Ahora la izquierda pretende, ¿no es verdad?, establecer el aborto sin ninguna limitación, copiándonos, ¿verdad?, el modelo argentino y español. Entonces, la pregunta concreta, ¿cómo vas a defender el derecho a la vida en la redacción en la nueva Constitución? Bueno, yo estoy por la vida, soy absolutamente pro vida. Creo en la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Desde el momento en que desde la concepción existe una célula nueva que tiene características genéticas que son únicas, irrepetibles, y que las heredan de sus propios padres. Ya es una vida que está creciendo y que se va a convertir en un niño que luego va a crecer hasta la adultez.
es muy importante para mí una sociedad que no puede regular la vida, que no está a favor de la vida. Es imposible, es una sociedad que está vacía. Por lo tanto, defenderla está dentro de mis prioridades. Es relevante, creo que una mujer cuando llega a la decisión de abortar, precisamente lo hace porque hay un grito de desesperación de esa mujer que la sociedad no ha sabido escuchar. Y creo que hoy día es fundamental, antes de regular que exista y que se permita el aborto a través de nuestra Constitución o a través de una ley, es importante que se mejoren las condiciones y se creen las políticas públicas que sepan abordar la situación de acoger a una mujer que llega a la decisión de abortar. Las políticas públicas en este sentido son relevantes. Es el Estado el que debe hacerse parte de esto. Muchas son las razones por las que una mujer llega a esta decisión, muchas veces por temas laborales, por tener susto de no poder enfrentar una situación económica en una situación de cesantía y no tener los recursos para poder criar y mantener a un hijo. Otras veces son causas afectivas, por ejemplo, el rechazo de la familia en el embarazo adolescente, o muchas veces parejas ocasionales, en parejas ocasionales que los padres manifiestan desde el día 1 que se desentienden, y también existen las causas en que una mujer decide abortar por que ha sufrido una violación. Por lo tanto, sí creo que deben endurecerse las penas a estos delitos y también poder incrementar las políticas públicas en educación sexual, en la enseñanza media para los adolescentes, en asegurar el empleo a las mujeres que están embarazadas, en acoger a las mujeres que se sienten solas y que tienen carencias afectivas y que están solas al momento de llevar un embarazo que para muchas mujeres no es fácil. Y por lo tanto creo que a través de políticas públicas se puede llegar a la solución. Siempre debe primar la vida antes que el aborto. El aborto es la última opción en caso de que exista riesgo de vida de la madre. Ese es un punto que es muy importante porque en ese caso claramente se tiene que escoger de una de las formas y en ese caso sí estaría en favor de ello. Pero siempre tratar de preservar ambas vidas, porque la vida es fundamental en nuestra Constitución y es el principio y base de toda regulación de todo país. María de los Ángeles, tú mencionaste en algún momento de tu excelente exposición de la educación sexual para los muchachos de enseñanza media. ¿Cuál es tu opinión de este programa de la ESI, la educación sexual integrada, que se pretende implementar a partir de la enseñanza prebásica? Absolutamente. Creo que los padres que decidimos en qué momento y en qué oportunidad debemos inculcar estos temas en los niños. Cada niño debe vivir su etapa. Integrarlo desde el nivel de prebásica es absolutamente innecesario porque ellos están en una etapa todavía de jugar, de crecer, de desarrollarse como persona, como ser humano, y no es acorde a su momento, a su realidad, inculcarles un tema de educación sexual. Sí creo que es relevante hacerlo ya cuando son adolescentes. Hoy día ha cambiado mucho el tema, la adolescencia también ha cambiado y se ha anticipado a lo que era anteriormente, y por lo tanto sí creo que una vez que ya cumplen 14, 15 años es relevante incluir la educación sexual, pero siempre partiendo desde la base de que la familia tiene que decidir y que los padres tienen que ser partícipes de ese tema de la educación sexual. No puede ser el Estado el que nos imponga a través de una ley cuándo, cómo y por qué inculcarles educación sexual a los niños, menos a los niños que son pequeños porque están en otra etapa de la vida y no les corresponde. María Los Ángeles, te voy a plantear varias preguntas porque como el programa avanza rápidamente, de manera a saber, para que tú expongas a los auditores tu pensamiento. En cuanto a forma de Estado, unitario o federal, ¿y qué vas a hacer con las minorías étnicas? Yo estoy a favor de un Estado unitario, es nuestra tradición chilena,
es muy relevante mantenerlo de esta forma porque no estamos preparados como país hoy día para ser un Estado plurinacional como muchos lo plantean. Todos somos chilenos, por lo tanto todos los derechos y obligaciones son para los chilenos. Si ellos pretenden tener, y voy a ser muy categórica en esto, ser un Estado o reconocer Estados diferentes dentro de un mismo país o hacerlo de una forma diferente, bueno, también tienen que tener claro que no van a recibir los beneficios que tenemos todos los chilenos hoy día, o sea, porque son un Estado diferente hasta que les conviene. Cuando no les llegan los bonos del Estado, cuando no pueden acceder a la salud, cuando no pueden acceder a la educación, ahí reclaman y sí, somos chilenos. Pero mi posición es que, bueno, somos un Estado unitario, esa es la tradición que tenemos, no estamos preparados como país para para establecer un Estado plurinacional, y en esas condiciones los mismos deberes y derechos son para todas las personas de la misma forma. Hacerlo de una forma diferente sería atentar contra la no discriminación arbitraria establecida actualmente en nuestra Constitución, y que mientras ella permanezca debe respetarse. Y mi intención también es que prevalezca este derecho en la nueva Constitución, porque también es base para poder llevar a un país tener un principio de no discriminación arbitraria de ninguna persona. María Los Ángeles, y en cuanto al sistema de gobierno, ¿sistema presidencial, semipresidencial o parlamentario? ¿Cuál es tu idea? Absolutamente presidencial. También es parte de nuestra tradición chilena tener un sistema presidencial. Hoy día el presidente de la República es elegido por votación popular y solo es elegido por la mayoría absoluta de los votos. Por lo tanto, quiere decir, es representación clara de la democracia, porque más del 50% de las personas que asistieron a esa votación lo escogieron, y por lo tanto se le entregan sus facultades de esa forma. O sea, está establecido por la democracia. Es un ¿Qué hacemos? Te voy a interrumpir. ¿Y qué hacemos porque no dejan gobernar al presidente de la República con esta mayoría odiosa del Parlamento? Entonces, ¿qué hacemos ahí con eso? Bueno, eso es muy importante, es un tema muy relevante que hoy día todas las personas y todos los grupos sociales están preocupados con justa razón de los derechos fundamentales que se van a establecer en la Constitución, pero nadie ha tomado en consideración que en la Constitución también se regulan los poderes y las facultades de los políticos, especialmente de los parlamentarios que hoy día están en la Cámara de Diputados y del Congreso. Principalmente eso es de suma relevancia, porque solo a través de regular y de limitar ese poder es que podemos tener un Congreso que funcione acorde a las normas que se establecen en una Constitución. Hoy día vemos cómo pasan a llevar y cómo generan artilugios de distintas formas para transgredir las leyes, incluso la Constitución, y no les importa. Por lo tanto, el llamado también es a votar de forma informada para tener parlamentarios que efectivamente nos representen, que legislen a favor de la ciudadanía y que respeten su juramento de actuar bajo la Constitución y las leyes, que es lo que precisamente no ocurre hoy día. Pero María Los Ángeles, sí, estamos totalmente de acuerdo en eso, pero entonces, ¿qué crees tú que se debería incorporar tal vez en la Constitución para efectivamente, porque hoy día está establecido en la Constitución claramente cuáles son las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero de igual forma el Poder Legislativo no cumple. Entonces, ¿qué se podría hacer para obligar o para asegurarnos de que el Poder Legislativo no va a invadir los poderes del Ejecutivo? Bueno, principalmente está establecida la separación de los tres poderes del Estado, que es fundamental para un Estado de Derecho y para mantener la democracia. Pero además es importante poder limitar aún más las sanciones, o sea, limitar aún más las facultades que tienen nuestros políticos, y aún así establecer sanciones para cuando ellos pasen a llevar y sobrepasen dichas atribuciones que se les establecen. Eso es de suma relevancia. Muy bien, estimados amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Les recordamos que somos Patricio Schiavetti Rosas y Mario Mateluna Morales, conductores del programa Revelando del día viernes, dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales, y a nuestro auspiciador, la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, quienes permiten generosamente que los días viernes les acompañemos en sus casas.
Al iniciar el segundo bloque, como siempre lo hacemos, les recordamos también nuestras redes sociales. Visiten nuestra página web www.chilenosdecorazon.com. Ahí en la página principal encontrarán los links a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Acompáñenos, síganos, opinen e interactúen con nosotros en nuestras redes sociales. También se pueden comunicar con nosotros al correo electrónico chilenosdecorazon2020@gmail.com. Y por último, también se pueden comunicar con nosotros en el WhatsApp más 569-5931-9574. Repito, más 569-5931-9574. Estamos en Revelando del día viernes 19 de febrero, entrevistando a María de los Ángeles López Porfiri, candidata a la Convención Constitucional por el Distrito 6. Patricio. Quería, María de los Ángeles, primero quisiéramos preguntarte qué comunas representa el Distrito 6 para que los auditores estén perfectamente informados de aquello. Yeah. Son 26 comunas en el Distrito 6, es uno de los distritos más grandes de Chile, que contemplan principalmente la provincia de San Felipe, la provincia de Los Andes, provincia de Quillota, la provincia de Marga Marga, provincia de Petorca y además Puchuncaví y Quintero. Entonces, la verdad, puedo nombrarlas si se me queda alguna porque son 26. San Felipe, Calle Largo, o sea, son muchas. Pero está perfecto con eso. Mira, clarísimo. A propósito de lo que tú has contestado, es un distrito dedicado o con gran actividad agrícola. Entonces, la pregunta cae de cajón. ¿Cuál es tu idea como candidata a la convención respecto del derecho del agua? Yo creo que existe una escasez hídrica, una escasez de agua. ¿Y qué piensas tú sobre el derecho de agua? Yo particularmente creo que debería haber un derecho preferente del derecho de agua para el consumo humano, pero no puede ser restado para la actividad agrícola, minera o industrial. Entonces, ¿cuál es tu idea particular sobre el derecho de agua? Sí, efectivamente el agua es el tema fundamental en el distrito de nosotros. Tenemos comunas que realmente les cortan el agua, o sea, tienen agua desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego no tienen agua el resto del día. O a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y sería. Entonces sí es un tema fundamental. Hoy día el agua está establecida en la ley como un bien nacional de uso público, tanto en el Código de Aguas como en el Código Civil, pero es fundamental establecerlo como un derecho de toda persona en la Constitución, donde se garanticen los mínimos requeridos para el consumo humano. Porque el agua es vida, o sea, ningún ser vivo puede vivir sin agua, eso es de suma relevancia, y por lo tanto se deben asegurar esos requerimientos mínimos tanto para el consumo como para los servicios higiénicos de todas las personas. Ahora, esto no tiene que ver con el tema de los derechos de aprovechamiento de agua, que muchas veces dicen se están robando el agua y todo. Claro, el delito existe, pero tenemos que tener claro que los derechos de aprovechamiento de agua habilitan para usar el agua disponible. Si no tenemos agua, difícilmente vamos a poder hacer uso de ese derecho. Para los que roban agua, efectivamente se deben establecer sanciones mucho más duras de las que existen para que no se cometan este tipo de infracciones. Y finalmente, creo que es el Estado quien tiene que establecer políticas públicas hídricas para poder asegurar los requerimientos mínimos para el consumo humano, pero también para poder hacer llegar el recurso a otros sectores o a otras actividades económicas como son la agricultura y la ganadería, porque si bien nosotros hoy día no vivimos sin agua, tampoco podemos vivir sin alimentos, y son las principales actividades económicas que nos proveen de esto. Entonces, el Estado, a través de políticas públicas, debe hacerse cargo de hacer llegar el recurso a todos los sectores. Es importante que podamos tomar los ejemplos de otros países, como por ejemplo en Israel, que se usan plantas desalinizadoras del agua de mar para poder aprovechar el agua de los océanos, o por ejemplo en España,
que tienen plantas de procesos de depuración de aguas que ya han sido utilizadas y que por lo tanto se tratan estas aguas que ya fueron utilizadas para poder reutilizarlas en otros sectores. Somos una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo, además. Entonces es muy importante que saber que el recurso está. Tenemos el recurso a través del Océano Pacífico, a través del sur de Chile, que tenemos muchas reservas de agua dulce, y se deben tomar las medidas para que ese recurso pueda llegar. Ya se han implementado algunas plantas que ya han empezado a fabricar en el fondo, que está en Quintero que es una planta que está desalinizando agua de mar, y muchas mineras también lo hacen. Entonces es fundamental que hoy día el Estado sea el que provea de esas políticas públicas hídricas para poder asegurar el consumo humano, siempre priorizando ese consumo antes que las actividades industriales. María de los Ángeles, mira, volviendo un poco atrás, quiero retomar el hilo de la pregunta que te hizo Patricio antes de la pausa. En relación a esta al mal funcionamiento de los poderes del Estado. Tenemos un tribunal constitucional que debiera justamente regular esa temática. Entonces, pero hemos visto cómo el Tribunal Constitucional derechamente está coteado políticamente. Entonces, una pregunta concreta es, ¿tú estás a favor de que se mantenga el Tribunal Constitucional y cuál sería la solución para que exista un Tribunal Constitucional independiente, profesional y eficiente? Bueno, hoy día el mayor problema es que el Tribunal Constitucional es un órgano independiente y autónomo, y es fundamental que exista el Tribunal Constitucional. Yo estoy a favor de que el Tribunal Constitucional se mantenga, porque se encarga principalmente de que cualquier norma, cualquier ley que se dicte se enmarque dentro de los límites de la Constitución. Por lo tanto, debe existir. Ahora sí creo que debe haber una forma y una reforma en la forma en que se dictan sus integrantes para que esto pueda ser de la forma más imparcial posible. O sea, que no sean nombrados, no sé si a dedo, como se hace actualmente, pero sí que debe existir y los funcionarios deben estar habilitados para poder hacer este control. Sí, el problema no es al dedo, pero efectivamente existe claramente ahí un acuerdo político, ¿no es cierto?, donde el gobierno de turno los va nombrando una vez de un sector político y otro de otro sector político. Entonces, no es a dedo, pero sí es bajo acuerdo político. Creo que es lo mismo, finalmente. Entonces sí, creo que ahí tiene que haber una reforma en la forma de nombramiento de sus miembros. María Los Ángeles, como tú eres una dirigente joven que va a llegar a la convención, ¿qué ideas, fuerzas nuevas incorporarías a la Carta Fundamental? ¿Cuál serían tus ideas, fuerzas para la construcción de esta nueva Constitución? Uno de los temas fundamentales que yo creo que es necesario incluir hoy día es el tema de la seguridad pública. Hoy día está establecido como un deber del Estado mantener el orden público y el Estado de Derecho, que muchas veces no se cumple, y hoy día prácticamente vemos, y lo que más recriminamos probablemente al gobierno y al Estado, es que no se mantiene el Estado de Derecho dentro del país. Por lo tanto, creo que es fundamental poder incluir un derecho de toda persona a vivir en un entorno con orden y seguridad pública, porque la ley que tenemos hoy día es tremendamente garantista del delincuente, y por lo tanto, finalmente somos todos los que cumplimos honestamente con todos nuestros deberes y derechos, los que estamos encerrados, mientras que los delincuentes se sienten con la libertad de hacer y deshacer porque no tienen consecuencias fuertes o simplemente porque después del control de identidad los dejan libres por no tener antecedentes y siguen haciendo y deshaciendo. Entonces, el momento en que uno crea un derecho fundamental de toda persona a vivir en un entorno con orden y seguridad pública, el delincuente no solo está transgrediendo la ley, sino también está transgrediendo la Constitución y está afectando los derechos de las personas. Creo que eso es fundamental hoy día establecerlo, y además
de que hoy día tenemos solamente una Defensoría Penal Pública que les presta asesoría legal y jurídica a los delincuentes, y solo se ha presentado un proyecto de ley donde se establece una Defensoría de las víctimas de delitos, lo cual encuentro que es totalmente el mundo al revés. Siempre debería haberse establecido una Defensoría de la víctima y no del delincuente. Por lo tanto, sí creo que hoy día un tema fundamental es la seguridad en la Constitución. Y María Los Ángeles, ¿tú le darías la posibilidad de que ese derecho estuviera protegido por un recurso de protección? Sí, establecería que estuviera protegido por un derecho de protección, absolutamente. ¿Recurso de protección? Sí, porque el Estado tiene que ser garantista de las víctimas y de las personas que obran correctamente dentro de la sociedad, no del delincuente. Absolutamente no estoy de acuerdo en que todos puedan ser judicializados, todos los derechos que están establecidos en la Constitución, porque los recursos, como todos sabemos, son escasos, pero sí creo que este es un derecho que es fundamental y que la ciudadanía tendría derecho a reclamar respecto del Estado, que es lo que hoy día no ocurre. Finalmente es lo que digo, que estamos todos los buenos encerrados y los que andan rompiendo, quemando y todo, se sienten con la libertad de andar por la calle libremente. Oye, María de Los Ángeles, ¿y cuál es tu posición respecto al derecho de propiedad? Ya te manifestaste delante ya indirectamente respecto del derecho preferente de los padres de educar a los hijos, pero respecto al derecho de propiedad, que es un tema bastante sensible y en el cual personas como el señor Girardi tienen una posición bastante contraria a lo que está establecido actualmente. El derecho de propiedad es un derecho básico y debe existir de toda persona, o sea, está establecido desde los tratados internacionales hasta nuestra Constitución. Entonces, debe existir el derecho de propiedad, es una cosa inherente del ser humano tener sus cosas propias. Entonces, si no, ¿qué motivación y qué incentivo tiene un chileno para trabajar, para tratar de emprender, para tratar de surgir, si finalmente no puede adquirir sus propias cosas? Es el único incentivo que puede tener. El derecho de propiedad tiene que existir y debe respetarse. Claramente existe la posibilidad de la expropiación, como establece nuestra Constitución, y está bien cuando existe la indemnización debida y cuando es por interés o causa pública, que me parece correcto, pero siempre debe primar por sobre todo el derecho de propiedad. Aún por sobre, porque el senador Villar dice que el derecho de propiedad no puede estar por encima de las necesidades de las personas. Entonces, aún así, cuando es por interés o causa pública y existe efectivamente una causa que autoriza la expropiación debidamente a un particular con la indemnización correspondiente, en ese caso opera la expropiación como se hace muchas veces, por ejemplo, para ampliar los caminos. ¿Qué ocurre? Eso es más común de lo que uno cree, y efectivamente en ese sentido, con acuerdo del particular, debe hacerse. María Los Ángeles, yo, analizando la Constitución y las reformas, estimo que el artículo 185, inciso final, es del suyo importante, porque fija un marco, ¿no es verdad?, la Convención y los constituyentes, cuál es que la nueva Constitución que se someta a plebiscito debe respetar el carácter de república del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Entonces, yo creo que allí, como tú bien has señalado, ¿no es verdad?, está el reconocimiento del derecho a propiedad dentro de los tratados internacionales. Así es. ¿No es verdad? Hay un marco para que los que quieran destruir, ¿no es verdad?, todo el andamiaje jurídico que tiene Chile y que tiene una historia constitucional, un devenir constitucional, ¿no es verdad?, y democrático, no se puede alterar. ¿Qué opinas? Estoy absolutamente de acuerdo. Se estableció de esta forma con la reforma que autorizó el plebiscito, y se establece precisamente para establecer los límites básicos de nuestro país, que son el Estado de Derecho, la democracia, los tratados internacionales que establecen no solo el derecho de propiedad, sino también muchos de los derechos humanos. O sea, esto va en todo orden de cosas y es básico para poder regular y partir desde una base firme que nos dé el carácter de república que hoy día tenemos y que nos mantenga como un Estado independiente.
independiente, un Estado subsidiario, y que mantengan, por sobre todo, de los derechos fundamentales básicos de toda persona y también los derechos de propiedad, así como un sinnúmero de modelo económico y otro tipo de cosas que se establecen en los distintos tratados. María Los Ángeles, a ver, es un tema que es bastante personal, pero que tiene relación con el trabajo que tú vas a desarrollar si eres elegida como convencional. El Partido Comunista llamó a rodear con masas la constituyente. En el fondo esto es una amenaza velada, o sea, está clarísimo que aquellos convencionales que no comulguen con las ideas, ¿no es cierto?, de la extrema izquierda, van a ser fustigados, van a ser funados, van a ser presionados. ¿Te sientes preparada para... Tú eres una persona casada, tienes 2 hijos, ¿te sientes preparada para soportar presión, funa, de parte de sectores extremistas que uno no sabe hasta dónde pueden llegar, así derechamente? Absolutamente. Decidí aceptar este desafío saliendo de mi zona de confort, de mi trabajo, de mi familia, que es lo que más me apasiona, principalmente porque esto es por Chile, no es un desafío propio. Y cuando acepté el desafío también acepté todo lo que venía por delante, y por lo tanto yo no estoy dispuesta a transar ni llegar a grandes acuerdos políticos con los principios que son mis lineamientos. Si estamos en esto es para lograr tener una reforma justa de la actual Constitución, lograr una Constitución que sea acorde a todas las necesidades actuales de todos los chilenos, acorde a cómo han cambiado estas necesidades según ha avanzado el tiempo, pero no estoy de acuerdo en cómo se han hecho las cosas hasta el día de hoy, ni tampoco en aceptar presiones del Partido Comunista o de muchos otros de izquierda, porque no es la forma de hacerlo. O sea, para eso están establecidas las normas y las bases que nos van a regir para realizar una nueva Constitución que se van a acordar a través de un reglamento. No se trata de establecer lo que ellos quieren. Cada vez que hemos cedido y que hemos llegado a grandes acuerdos políticos, hemos terminado como estamos hoy día. La derecha cediéndole a la izquierda, y así es como estamos hoy, que tenemos un desastre de país en donde no se respeta el Estado de Derecho. Por lo tanto, yo voy a ir en una sola línea, voy a defender mis principios y de los que la gente vote por mí, por los cuales saldré elegida democráticamente nuevamente, bajo esos valores y bajo esos lineamientos. Perfecto. María Los Ángeles, y en la estructura de la base de la institucionalidad, yo he leído tu bibliografía, ¿no es verdad? Y hablas del principio de subsidiariedad, cosa que me parece fundamental, ¿no es verdad? Familia, grupos intermedios y Estado. ¿Qué piensas tú de aquello? Sí, creo que el Estado debe mantenerse como un Estado subsidiario, pero también es importante poner los pies en la tierra y explicarle un poco a la gente lo que es un Estado subsidiario, porque muchas veces el concepto de subsidiariedad no lo entienden. Por lo tanto, lo que hoy día necesitamos es un Estado que nos proteja y que nos dé libertad de elección. Esa es la base de la economía del país, que nos dé la libertad de emprender, que nos dé la libertad de escoger, que nos dé libertad, que nos dé patines y no que nos quite no nos quite la libertad que hoy día tenemos. El Estado solamente debe intervenir en la medida que los particulares no podamos hacernos cargo de las situaciones, pero siempre manejando que sea un Estado promotor, un Estado vigilante, un Estado fiscalizador de lo que ocurre, no un Estado que se haga cargo y que nos provea de todos los bienes y servicios, no un Estado que nos diga qué cosa podemos y qué cosa no podemos hacer, qué bienes podemos comprar o qué servicios tenemos que utilizar. Es importante que sigamos en la línea de la subsidiariedad, que efectivamente se traduce en que el Estado es un fiscalizador, un vigilante y un promotor de todas las garantías que hoy día tenemos establecidas en la Constitución, y no que se transforme en un ente que absorbe a la persona y al individuo en la sociedad. María de Los Ángeles, y un poco relacionado con lo mismo, respecto del tamaño del Estado. A ver, no sé, no es el momento de mencionarlo ahora, pero lo hemos comentado en programas anteriores, ¿no es cierto?, cómo hemos ido aumentando el tamaño del Estado, ¿no es cierto?, cómo
de 18 ministerios, ya vamos en 24 ministerios, como de tener intendentes regionales, vamos a tener gobernadores regionales, pero vamos a tener también a un representante del gobierno. Entonces, en el fondo, vamos multiplicando. ¿Cuál es tu idea respecto de la administración del Estado? ¿Encuentras que está bien así? ¿Debiéramos mantenernos? ¿Debiéramos achicarnos? ¿Debiéramos reducirnos? ¿Cuál es tu idea al respecto? No creo que necesitamos un Estado más grande. Creo que cada vez necesitamos un Estado más pequeño que sea capaz de solventar las necesidades de las personas, y eso no lo va a lograr agrandando el Estado. Pero principalmente necesitamos un Estado fuerte, un Estado que sea capaz de establecer un mandato a los legisladores y a la administración para establecer mínimos comunes que garanticen las condiciones adecuadas de vida y de satisfacción de todas las personas que viven dentro del Estado. Eso es lo primordial. Hoy día para mí hoy día no es hablar de más grande o más pequeño, necesitamos hablar de un Estado fuerte que propenda hacia las personas. Y en relación a lo mismo, se sabe, se conoce que hay programas de gobierno del Estado que son absolutamente ineficientes, pero se mantienen porque hay que mantener los sueldos a un grupo de gente que está ahí viviendo de eso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Más fiscalización para poder controlar que se inviertan bien los recursos de todos nosotros. Volvemos a lo mismo. Los recursos del Estado están limitados, pero vemos que, por ejemplo, faltan muchísimas políticas públicas en muchísimos ámbitos de los derechos sociales y derechos fundamentales que se están discutiendo hoy día. Entonces, claro, hagamos los recursos que están más efectivos. O sea, tenemos, como dices bien tú, muchos programas y muchos funcionarios públicos que no están cumpliendo un rol adecuado, que no son necesarios, y por lo tanto, o por lo mismo, los mismos sueldos de los parlamentarios que deberían disminuir, y esos mismos recursos inyectémoslos donde realmente se necesita hoy día. La problemática es, María Los Ángeles, que efectivamente los dineros están destinados al ámbito social. Lo que pasa es que cuando se destinan 100, finalmente a la obra en sí, a la parte operativa práctica, llegan 2, porque no sé, 20, porque 80 se consumieron en toda esta burocracia, en la cantidad de gente que hay, las oficinas, el material, que las secretarias, que sueldo, etcétera, se consume en la burocracia. Bueno, de nuevo, volvemos a un Estado que tiene que ser un Estado promotor, vigilante y fiscalizador, donde efectivamente se establezcan penas y sanciones muchísimo más duras para todos los delitos que son de malversación y de cohecho, pero además llegamos al tema de... ¿Cómo ordeno esta frase? Llegamos al tema de optimizar, de que el Estado financie la demanda y no la oferta. Muy importante. Si el Estado financia la demanda y le da a la persona la libertad de escoger, automáticamente todos los que son servicios públicos tienden a subir la calidad de su servicio, porque la gente va a escoger según la calidad. Si financiamos la oferta, que es lo que ocurre hoy día, como por ejemplo en la educación y en la salud, seguimos inyectando recursos y no obtenemos mejor calidad, seguimos en lo mismo. Hoy día estamos todos de acuerdo que, por ejemplo, todo lo que es salud pública y lo que es educación pública es malo. Y sin embargo, como dices tú, todos los años se inyectan millones y millones y seguimos con la pésima calidad. Por lo tanto, debe ser al revés, se debe financiar la demanda y otorgar los recursos a la persona para que tenga libertad de elección, y de esta forma los servicios públicos tienden a subir la calidad, porque la gente va a escoger inevitablemente aquel que preste un mejor servicio. Querida María Los Ángeles, estamos pronto a terminar el programa, y ¿qué te gustaría transmitir tú a los ciudadanos del Distrito 6? Principalmente que hoy día voten informados. Creo que es muy importante esta decisión. Lo que nos estamos jugando el día 11 de abril es muy relevante. Hasta vamos a redactar una constitución que es la que nos va a regir por lo menos durante los próximos 40 años y ojalá que por mucho tiempo más. Y por lo tanto los llamo a no votar según caras, según farándula,
sino también por conocimientos técnicos, por capacidades, porque vamos a necesitar a personas que estén capacitadas realmente en materia legal, en materia jurídica, y que por supuesto tengan alguna experiencia de vida, que sea gente con rostros nuevos y que sean capaces de renovar la política para poder redactar esta nueva constitución que resulte una constitución que sea acorde a la sociedad actual que tenemos. Ese es el mayor desafío hoy día, y lo siguiente también es que salgan a votar, porque es una representación muy grande lo que vamos a tener. Si bien no nos estamos jugando al próximo presidente de la República, nos estamos jugando una constitución donde se van a establecer sus derechos fundamentales, donde vamos a tener que limitar el poder de los parlamentarios hoy día. Es relevante que salgan a votar y que voten de forma informada. Ese día, 11 de abril, vamos a tener una hemorragia de democracia. Para que los auditores estén informados, tienen que votar por 4 situaciones. Primero, el candidato constituyente para que integre la convención y redacte la nueva constitución. Por el gobernador regional, que es la figura nueva que va a reemplazar al intendente regional, que junto a él va a estar el delegado presidencial, pero con otras atribuciones, porque el gobernador regional es el que va a decidir el destino, los recursos y los proyectos. Tiene que votar por un alcalde, ¿no es verdad?, el alcalde de la comuna, y tiene que votar por un concejal. Así que yo coincido plenamente contigo, María de Los Ángeles, y Mario piensa lo mismo, y hacemos un llamado a todos los ciudadanos que no reclame tanto y menos reclamo, y sea consecuente y sea un buen ciudadano y ejerza lo que es vital en una democracia, que es el derecho a votar, el derecho a voto. Así que exprésese y elija libremente el candidato que represente de mejor manera sus valores. Sí, bueno, estamos ya llegando al final del programa. María de Los Ángeles, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Te felicitamos, estamos contentos, estamos tranquilos. Vemos a una persona joven, una persona comprometida, una persona calificada, una persona educada, una persona comprometida y con principios. Así que te deseamos la mejor de las suertes en tu candidatura y, por supuesto, que estamos contigo. Muchas gracias por acompañarnos, María de Los Ángeles. Mucho éxito, María de Los Ángeles, y terrible tu distrito 6 tan grande, así que el máximo esfuerzo para ayudar a todo el distrito. Mucho éxito. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Mario, Patricio, y también a todos los que nos acompañaron hoy día en el programa Revelando.